Como ya terminamos con el activo, vamos a la página del lado derecho. En la página del lado derecho vamos a anotar el pasivo y el patrimonio. Entonces vamos primero con el pasivo. Escribimos pasivo. Como es elemento, va en el centro de la columna y subrayado con doble línea. Vamos al material de la clasificación y tenemos que el pasivo se divide en dos grupos: pasivo corriente y pasivo no corriente. Vamos primero con el pasivo corriente. Entonces anotamos pasivo corriente. Pasivo corriente va a ir pegado a la línea izquierda y subrayado con una línea. Lo subrayamos con una línea. Ahora vamos y tenemos que el pasivo corriente se divide en cuentas por pagar corto plazo, cuentas por pagar CP, en obligaciones por provisiones OP y valores cobrados por anticipado BCA. Recuerde que lo corriente representa corto plazo y lo no corriente en largo plazo. Entonces el pasivo corriente tiene tres subgrupos. Vamos con el primer subgrupo, cuentas por pagar. Entonces PCCP, pasivo corriente, cuentas por pagar. Vamos a ver el resumen. Si tenemos en el pasivo corriente de cuentas por pagar, ¿cuántas cuentas? Y aquí tenemos que hay dos cuentas. PCCP hay dos cuentas. Entonces tenemos que buscar las dos cuentas. Como hay cuentas en ese subgrupo, vamos a anotar el subgrupo en el balance. Entonces escribimos cuentas por pagar. Los subgrupos llevan una pequeña sangría, un pequeño espacio y se subrayan con una línea. Vamos a la clasificación. ¿Cuál es la primera cuenta de cuentas por pagar? Es proveedores. Vamos a ver el ejercicio si tenemos proveedores. Aquí lo tenemos. Proveedores. Proveedores con 78.900. Entonces, como aparece la cuenta, la anotamos. Proveedores. Como hay varias cuentas en este subgrupo, las cantidades se van a anotar en la segunda columna. Primera columna, segunda, tercera y cuarta columna. En la segunda columna, lo que tiene proveedores 78.900. Vamos a la clasificación. Siguen documentos por pagar corto plazo. Documentos por pagar corto plazo, lo buscamos. Aquí aparece. Documentos por pagar corto plazo. Como está la cuenta, se anota. Y vemos cuánto tiene. 104.500. Esto de CP no es necesario hacerlo. La cuenta puede quedar así. Puesto está en el pasivo corriente, sabemos que es a corto plazo. Pero solo voy a dejar solo por que ustedes recuerden que este es de corto plazo. Pero no debería de escribir esto de CP porque ya se sabe de que al estar en pasivo corriente, este documento por pagar es corto plazo. Volvamos a la clasificación, de ahí sigue préstamos bancarios, hipotecas por pagar. Vamos a buscar en el ejercicio préstamos bancarios, hipotecas por pagar. Aquí hay una hipoteca por pagar, pero esta es largo plazo y la que andamos buscando es de corto plazo. Por lo tanto, no está. De ahí sigue impuestos sobre la venta cobrado y acreedores varios. Buscamos, no aparece. Y por último, impuestos por pagar. Tampoco está impuestos por pagar. ¿Cuántas tienen que haber? Según aquí, deben de haber dos cuentas. Y ya tenemos las dos cuentas. Como ya están las dos cuentas, paso línea debajo de los 104.500 y sumo el resultado de la suma en la tercera columna a la par de la última cantidad. Sumo 78.900 más 104.500 y nos da 183.400 lempiras, que es el valor que suman las cuentas por pagar. Vamos a la clasificación, de ahí sigue el subgrupo
Obligaciones por provisiones. OP. PC, OP. Vamos a ver el resumen si tenemos de PC, OP. Y tenemos aquí en el resumen que hay 0. No hay. Entonces, como no hay cuentas de ese subgrupo, no se anota. Entonces, no lo anotamos, ¿verdad? No lo vamos a anotar porque no hay cuentas en este subgrupo. No hay cuentas, como no hay cuentas, no se anota. Vamos a la clasificación, de ahí sigue valores cobrados por anticipado BCA. PC, BCA. Aquí en el resumen tenemos que PC, BCA hay una. Solo hay una cuenta. Como aparece el subgrupo, lo anotamos en el balance. Vamos a anotar el subgrupo llamado valores cobrados por anticipado. Se deja una pequeña sangría porque es subgrupo y se subraya con una línea. Vamos a la clasificación. La primera es rentas cobradas por adelantado. Vamos a buscar si tenemos rentas cobradas por adelantado. No la tenemos. Pasamos a la siguiente. Anticipo de clientes. Tenemos anticipo de clientes aquí. Si la tenemos, acá está. Anticipo de clientes. La tenemos. Como aparece la cuenta, la anotamos. Anticipo de clientes. Como en este subgrupo solo hay una cuenta, la cantidad pasa a la tercera columna. Entonces en la tercera columna anoto lo que tiene anticipo de clientes, que es 20.000 lempiras. Y dijimos que en este subgrupo solo había una cuenta, entonces ya no está esta cuenta, solo hay una cuenta. Miremos, entonces ya están todos los subgrupos del pasivo corriente, ya están los subgrupos que aparecen en el ejercicio. Como ya están todos los subgrupos del pasivo corriente, debo de pasar línea en la tercera columna y sumar lo que dio cuentas por pagar 183.400 más los 20.000 de valores cobrados por anticipado. Y el resultado en la cuarta columna a la par de la última cantidad. El pasivo corriente sumó 203.400 lempiras. Vamos a la clasificación. Ahora vamos con el pasivo no corriente. Entonces escribimos el grupo pasivo no corriente. Pasivo no corriente. Del pasivo no corriente se divide en dos subgrupos: cuentas por pagar no corriente y préstamos no corriente. Vamos con el primer subgrupo, cuentas por pagar. PNC, CPNC. Vamos a ver el resumen si tenemos. PNC, CPNC hay 0, por lo tanto no se anota el subgrupo. Vamos a la clasificación, pasamos al siguiente subgrupo, préstamos. Entonces vamos a buscar si tenemos PNC, PNC. En el resumen vemos y tenemos una cuenta de pasivo no corriente, préstamos no corriente. Como está el subgrupo, lo anotamos. El subgrupo se llama préstamos. Dejamos sangría, lo subrayamos con una línea y buscamos la cuenta que tenemos. Según la clasificación, acá está préstamos bancarios largo plazo, hipotecas por pagar largo plazo. Vamos a ver cuál de las dos es que tenemos en el ejemplo, y la que tenemos es hipotecas por pagar largo plazo. Entonces anotamos la cuenta hipotecas por pagar largo plazo. Eso de LPKP no es necesario, pero se lo escribimos para que usted pueda familiarizarse. La cantidad, ¿dónde iría? ¿Cómo? Iría en este caso en la cuarta columna. ¿Por qué? Porque el grupo pasivo no corriente solo tiene un subgrupo y ese subgrupo solo tiene una cuenta. Cuando un grupo solo tiene un subgrupo y una cuenta, la cantidad pasa a la cuarta columna. Entonces en la cuarta columna escribimos lo de hipotecas por pagar, 450.000 lempiras. Y como ya terminamos con el pasivo no corriente y ya tenemos todo el pasivo corriente y también el pasivo no corriente, solo nos falta decir total